que si bien el diagnóstico de TEA no es un diagnóstico que busque marcadores biológicos, ni examen de sangre, nada de eso, sigue siendo trabajar sobre un cuestionario y una exploración clínica. Clínica que es potente en algunos casos, pero que en otros casos no. Y que el estudio también indica que muchas cosas, sobre todo en los diagnósticos positivos de TEAs leves, puede que estén dando falsos positivos. Y que más que ser una condición, es una ineficacia a la hora de la crianza, a la hora de la educación, o simplemente, que lo vamos a ver ahora cuando hablemos del TH, que estamos queriendo encasillar a niños en una misma caja, ¿no? ¿Viste? Esas cosas que ya lo conocemos y que ya lo sabemos, que están pasando y que pasan, que estén pasando también en esto, en donde vos, en un diagnóstico, que ahora vamos a entrar a hablar del diagnóstico, que es demasiado subjetivo como para catalogarlo de científico, por más que tiene las preguntas, un estudio y qué sé yo, de qué preguntas hacer, no hay hoy en día en lo que tiene que ver ni siquiera con el TEA, marcadores biológicos que fundamenten qué es, por qué se genera, cuáles son sus causas. No lo hay, no existe hoy en día. Yo aquí les voy a estar, ya está en la descripción abajo en este programa, los enlaces de 3 estudios que leí que recopilan información de datos de distintos estudios y experimentos, en donde ninguno de los 3, que tienen distintas, obviamente sabemos, los que leemos un poco de estudios, sabemos que muchos se contradicen, pero en algunas cosas coinciden. En una de las cosas que coinciden los 3, y leí un par más, pero no lo puse ahí, porque después lo voy a ver si lo subo, no lo terminé de leer, que no hay marcadores biológicos, no hay prueba científica, fáctica, de decir, bueno, el que tiene TEA tiene tal cosa en el cerebro, o más grande esto, o más chico lo otro. Lo hablamos cuando hablamos de los medicamentos también, de que se han hecho ese tipo de estudios y que lo único que hay es una recopilación de información en donde se puede encontrar, por ejemplo, lo que ellos hablan es que después que se diagnostica, ahí sí pueden ver marcadores biológicos o orgánicos, como por ejemplo, pero son mucho más relacionados con lo social. Por ejemplo, las mujeres son menos propensas el sexo femenino son menos propensas a que se diagnostique con TEA que los hombres. Hay mucho más hombres autistas que mujeres. En la práctica también se nota, pero a su vez también se nota que cuando es mujer quien tiene la condición de autismo, el porcentaje de gravedad de ese autismo es mayor. ¿Me explico? Hay como más posibilidad, hay menos posibilidad de que sea mujer, pero cuando es mujer son autismos que son pocas veces son leves, siempre terminan siendo los más complicados. O sea, en general, estamos hablando de Sí. estudios donde recopilan un montón de la cantidad de personas a nivel de población. Por ejemplo, en Estados Unidos, dentro del mismo estado, derivas en ciudades y no hay una correlación. O sea, es como que hasta que no hay el diagnóstico no se puede trabajar, porque no hay, hasta el momento, si bien hay distintos factores, no hay hoy en día un diagnóstico, un estudio que se acerque, que al menos se acerque a decir, bueno, los que tienen tal cosa o los que consumen tal otra. En su momento se habló de que la escasez o la falta de ácido fólico en el embarazo de la madre podía ser una de las causas. Sin embargo, cuando se empezó a poner como protocolo que las madres tomaran un suplemento de ácido fólico,
los estudios posteriores no encontraron una relación directa entre a mayor cantidad de consumo de ácido fólico, menores casos de autismo. Entonces, se sigue viendo que mujeres que consumen ácido fólico de forma natural, o sea, de forma como se lo solicitan, eficiente, por decir una palabra, siguen teniendo partos con autismo, y el porcentaje no es significativamente menor que las mujeres que no consumen ácido fólico de forma esperada. Entonces se empieza a buscar y se encuentra que hay a nivel de endocrino no recuerdo cómo se llama el nombre, pero bueno, una condición biológica que hace que en algunos casos las mujeres no traspasen a través de la placenta de la mejor manera ese ácido fólico. Entonces, pero después cuando volvés a recopilar los datos de cuáles, bueno, agarremos entonces a las madres que no pasan adecuadamente el ácido fólico a través de la membrana placentaria. Bueno, y ahí también se vuelve a derrumbar toda la numeración porque no encuentran diferencias significativas a la hora de decir, bueno, termina siendo la causa inversa, que es el autista, por ejemplo, ¿no? El que tiene TEA. ¿Tiene TEA porque tiene escasez de ácido fólico? ¿O tiene escasez de ácido fólico porque tiene TEA? ¿Se entiende? No se logra llegar al inicio. Pasa lo mismo con uno de otros factores, por ejemplo, que también se toma como un agente posible, que yo incluso lo he escuchado a China Brandolino hablar, que es una persona que yo sigo mucho cuando habla de autismo, porque ella trata con autistas durante todo el tiempo y plantea que la falta de vitamina D es una de las causas importantes de posibles, que amplía todo se habla en base a causa que amplía el porcentaje de posibilidad. O sea, no es que falta esto y no. Bueno, No. es una estadística que termina reflejando un porcentaje que en ningún caso esos porcentajes terminan siendo mayores a 25, 30%, 21%. Los números que yo vi, rondan eso, el 18, 20, 21, que cualquiera que sabe más o menos de cómo funciona el método científico, es un número bajísimo para tomarlo en cuenta como significativo a la hora de decir, bueno, es por esto, ¿no? No sé si querés decir algo que mientras... Mira, es que tocaste un montonazo de temas en cuanto, bueno, lo que es el diagnóstico lo hemos tratado bastante, de lo mal que se diagnostica, lo rápido que se diagnostica y cómo está todo muy, muy, muy por arriba, ¿no? Yo he leído algunos estudios hace muchos años sobre las posibles causas del autismo, ¿no? Y lo voy a buscar. Obviamente no va a estar alineado a lo que es, la corriente general de la ciencia, pero había un infectólogo, un virólogo muy, muy famoso, ahora no recuerdo el nombre, ya lo voy a buscar, debo tener archivo por ahí dando vuelta, que él hacía una correlación entre el exceso de ácido fólico y la aparición de asma, de TDAH, cáncer infantil y trastornos de neurodesarrollo. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? ¿De dónde baja la información de cuáles son los niveles óptimos, mínimos y máximos de ácido fólico durante el embarazo? Te lo dice el sistema. El sistema es muy fácil. Vamos a suponer que el mínimo aceptable es 100 y una mujer en el periodo de gestación está recontra bien con 100. Pero el sistema te dice que el mínimo tiene que ser 250. Entonces, cuando es mujer en periodo de gestación, es un estudio,
y le dé 100, le va a dar 105, le va a dar casi un 250% abajo de donde debería estar, un 150% abajo de donde debería estar. La medica. Y esto que vos decís y nombrás del ácido fólico no es menor, porque se puso muy de moda Sí, hace, esto hace, lo toca hace, también 20 hace 25 años atrás. Entonces, hace 25 años atrás, yo tuve que atravesar, lamentablemente, un embarazo que no llegó a término hace unos 15, 18 años atrás, y uno que llegó a término, con dos parejas distintas, y la primera, lo primero que le dijeron en la segunda, tercera semana de gestación, le mandaron a tomar ácido fólico en cantidades estúpidas, ¿eh? Y con mi hija, que gracias al creador está acá conmigo, también fue un poco complicado al principio, le mandaron reposo y ácido fólico, al punto que generó, que también es un posible efecto adverso, pero obviamente nada está comprobado científicamente, generó el exceso, se dice que el exceso de ácido fólico puede generar un desprendimiento de placenta. Sí. Entonces, y hace que el bebé en gestación quede expuesto a las a todo lo que está afuera que lo protege, ¿no? Entonces mi hija corrió riesgo de tener ceguera porque había tenido una pequeña fisura en la placenta y estaba entrando toda la porquería que no tenía que entrar, estaba entrando. De hecho, mi hija usa anteojos desde muy chiquitita. Entonces, pero lo digo de vuelta, es muy difícil desde este lado no verlo desde el lado conspiranoico, de que absolutamente todo está mal desde la base. Vos hablabas del déficit del sistema de salud. Acá en Argentina, yo lo que estoy viendo es que es adrede, Fabi. Yo te voy a hablar por Argentina, porque lamentablemente me tendría que poner un poco más, pero desconozco cómo es en Uruguay. En Argentina hay dos universidades que tienen egresados, que sacan egresados a patadas, pero a patadas. La de psicología y la de medicina. Pero a patadas. Y la de abogado. Y la de abogado, pero esa dejémoslo para un tercero. Creo que estaba en el tercero o cuarto puesto. Creo que también son doctores. Que también son doctores. Pero, ponele. Entonces, ¿cómo puede ser que vos hagas una clínica privada? Y cuando yo era chico, recuerdo que había 3 o 4 especialistas en una guardia. Vos vas a una clínica privada y tenés una clínica que está preparada para tener 15 o 20 doctores de guardia y tiene 3. Entonces, ¿qué perspectiva? Está colapsado. Está colapsado. Pero claro, cuando vos vas a ver a los doctores que atienden y cuando te das cuenta que hace 3 horas y media que estás esperando en una guardia para que te pueda haber un problema porque te mata el tobillo y ves que hay un solo traumatólogo, que el cuello de botellas ahí y que tiene 5 consultorios vacíos, llevas a tu nene porque tiene un problema que está con fiebre o lo que sea y tenés 2 pediatras en época invernal, en donde deberían haber mínimo 4 o 5, ahí te das cuenta que es el problema. Pero no es que la clínica el dueño de la clínica va a dejar de comer porque ponga 2 doctores más de guardia. Está hecho adrede para que el sistema parezca colapsado. Y para que vos, como me ha pasado a mí, cuando fui a la guardia del hospital, no me quiera quedar. Si es un tema realmente urgente, te vas a quedar. Y más si es por un hijo. Pero si es para uno, no te quedás. Porque no te vas a quedar 4 o 5 horas esperando. Yo no te miento, Fabio, una vuelta tuve un problema con un esguince de tobillo hace 4 años, al toque después de la pandemia. Tuve casi 4 horas y media. 4 horas y media. No. Y no te digo que había 250 personas, éramos 20 tipos. Entonces, es evidente de que, aparte de que los diagnósticos están... Imagínate esto, porque está todo atado de la mano, va todo concatenado. Imagínate esto. Un doctor que va por la hora número 7 consecutiva de guardia, que no se pudo tomar ni 5 minutos para irse a tomar un café, que cuando los vas a ver muchas veces tienen las ojeras porque se las pisa. El tipo ya vio al paciente número 45 y no quiere saber más nada. O sea, imagínate que psicológicamente una jornada laboral de 8 horas, ya a partir de la 4ª hora está diagnosticado de que se pierde toda capacidad de atención de cualquier tarea que estés haciendo,
el rendimiento baja entre un 35 y un 40%, cualquier cosa, ¿eh? Un tipo que da vuelta a caja, está 3 horas dando vuelta a caja, a partir de las 4 horas y 10 minutos, el tipo ya bajó un rendimiento un 45-50%. Imagínate un profesional que tiene que ir a la biblioteca de su cabeza. Entonces, está completamente el sistema colapsado. El sistema de diagnóstico está arruinado. No solo que tiene que estar 4, 5, 7 horas, 8 horas, hay guardias que son de más incluso, hay guardias que son guardias de 48 horas. 48 horas, sino que tiene que sostener el mal humor de que está, que con toda razón está esperando, porque hace 4 horas que está esperando. Entonces, las condiciones en las que se trabaja, en las que se desempeña la profesión de medicina, también me parece a mí que afecta a los diagnósticos. Claro. Porque no terminás haciendo un diagnóstico integral en donde vos te sentás con el paciente y conversás. Yo imagino que la mayoría de las personas que van con dolores van con un calmante y un examen de, si es un dolor de estómago, un calmante, un examen de sangre. Si es un dolor de hueso, un calmante y una placa. Si es no mucho más que eso. No mucho más. Yo puedo decir que el 3 de julio cumplí 9 años sin tener que ir al médico, salvo para, no sé, el oftalmólogo, sí, ni tomar medicamentos más allá de algún calmante, porque no sé, porque me pegaron una patada, o porque pegué una patada y me quedó doliendo a mí. Entonces, no, y tampoco, gracias a Dios, no he tenido que ir a urgencia con ninguno de los gurises, porque la verdad que tampoco se pasan mal tampoco. Nosotros yo trabajo con medicina germánica y con biodecodificación y con productos naturales. El año pasado, por ejemplo, tuve unos picos de fiebre y con té de cebolla y ajo en 2 días no tuve más nada. Pero sí entiendo, porque converso con muchos médicos, que la clínica está siendo un lugar salvo si es una clínica privada en el sentido de particular, ¿no? Un médico que tiene su clínica independiente y atiende a sus pacientes, en lo que tiene que ver cuando a los médicos que trabajan en el sistema de salud, sea público o privado, es, no sé, es lo más parecido a la cocina de un restaurante. Entramos, y sacás comandas. Sacás comandas. Pero yo quería contarte y llevar el tema de vuelta al diagnóstico, porque si bien, ya lo hemos hablado, vos lo acabas de mencionar, entendemos y sospechamos que hay una intencionalidad fuerte de destruir y de deprimir el sistema de salud, primero de hacerte dependiente del sistema de salud, pero después de deprimir el sistema, porque si vos me decís, me haces dependiente del sistema de salud, pero el salud por lo menos responde de una forma óptima, pero me haces dependiente de un sistema que al final no está funcionando. Pasa lo mismo con la educación. Entonces, pero yo quiero ir más allá de eso, quiero ir también al diagnóstico, porque el diagnóstico, tanto en el TEA, que igual quiero hacer una aclaración ahora, pero en el TEA, en el TDAH, o en el TDAH, vamos a decirle TDAH para, cuando hablemos de TDAH sabemos que hablamos de TDAH, pero si no estamos... la diferencia en el TEA que muchas veces sí es notorio que hay una condición que se explica por la sola percepción. Entonces hay problemas de comunicación severos, hay aislamiento, bajada de mirada, falta de interacción ágil a la hora del diálogo, la eulalia, que es el tema de la repetición cuando vos... o sea, hay muchos más fundamentos clínicos tangibles y bien diferenciados de lo que es la normalidad de los seres humanos, entiéndase normalidad como norma, sí, de la vida. O sea, el autismo, si bien al día de hoy no se sabe qué es, biológicamente, científicamente no se sabe qué es,
ni qué lo causa, el diagnóstico, por más que es clínico, tiene mucho más sustento que las otras condiciones. Pero no hay ni un examen de sangre, ni una radiografía, ni una placa, ni nada, ningún estudio orgánico que te diga, bueno, sí, a ver, vamos a hacerle un examen de sangre porque si medimos que tiene, no sé, alto tal cosa, todos los que tienen alto esto y el cerebro mide 2 milímetros más, son autistas. No, eso no existe. Todos los diagnósticos de TEA son clínicos, por más que sean evidentes y que muchas veces no podéis ser médico para darte cuenta que hay una condición de TEA. No, o sea, no estamos, pero estamos aclarando por qué lo pongo así. Para desmistificar está comprobado científicamente. No está comprobado científicamente la condición. No sabemos qué es, no se sabe qué es. Y no solo que no se sabe qué es, sino que hoy en día apareció algo nuevo en la neurociencia, que es la neuroplastía del cerebro, la plasticidad que apunta a que eso que hablábamos nosotros, que leímos alguna vez y escuchamos alguna vez en los médicos y en científicos decir, bueno, la parte del habla está en traslado, la parte de sé qué está. Hoy en día se está comprobando que el cerebro pareciese como que se moviera y que no en todos los cerebros la parte del habla, por ejemplo, está en el mismo lugar, sino que tiene pequeñas variantes y que tampoco se sabe por qué funciona, por qué pasa eso. Como a su vez, como también lo empezaron a descubrir cuando empezaron a darse cuenta que gente que tenía parálisis cerebral parcial o muerte cerebral parcial, el cerebro empezaba a tomar las funciones de la parte que estaba deteriorada. Entonces, a raíz de eso, la investigación en lo que tiene que ver con saber qué es el autismo y qué lo causa, se ha complejizado aún más. Y en uno de los estudios que yo leí, que les repito, están los 3 que están en el enlace ahí, plantea que todas las investigaciones que se están haciendo, por ejemplo, en uno de los que yo leí, que habla del ambiente, que es uno de los factores que más se aborda hoy en día y en el que yo abono que parte del problema está en el ambiente, en lo que comemos, en lo que tomamos, en lo que respiramos, para mí, sobre todo por haber estudiado Hammer, el estado de gestación de la madre, el estrés que vivió, si vivió un estrés muy fuerte, basado en un miedo relacionado con el territorio o con la pérdida de vida, tiene que ser muy fuerte. Recordemos lo que es un conflicto biológico para Hammer. Un conflicto biológico para Hammer es un conflicto vivido intensamente, inesperado y en soledad. Que en soledad no quiere decir que vos estás solo. En soledad quiere decir que vos, por ejemplo, pongo un caso muy particular, vos tenés miedo de que tu hijo... Siempre hay como una especie, de los casos que yo he tenido cercanos de autismo, aparece un intenso miedo a la muerte, a que alguien se va a morir, que puede ser el niño, puede ser la madre, puede ser... ¿Qué quiere decir que lo vivas intensamente? Que realmente sientas, por ejemplo, que el niño se va a morir, pero que no lo digas, que te lo guardes a vos, o que lo disfraces de, bueno, estoy preocupada por el embarazo. ¿Entendés? Que el vivir en soledad es todo lo que, por ejemplo, los que han leído Jung alguna vez habla de la sombra, lo que uno oculta y no dice por lo que me van a decir, que puedo ser mala madre, que puedo ser, no sé, lo que sea. Eso se llama vivir en soledad. No quiere decir que sea físicamente que vos estás solo viviendo una situación. Es íntimamente en soledad. Pero ¿qué pasa también? Hay situaciones que son heredadas, lo hemos hablado, hay programas heredados en donde hay familias me llamó la atención este estudio, que si bien una cosa en lo que yo no estoy de acuerdo, porque he leído estudios que dicen lo contrario, que la vacuna no es un agente, las vacunas no serían, descarta de plano que sean un factor, ¿tá?
pero como los que hemos leído estudios sabemos que hay otros estudios que dicen que sí, entonces, pero sí plantea que puede ser dentro de los agentes ambientales historias pasadas. Heredar historias de miedo, yo qué sé, si mi madre tuvo miedo de que yo me muriera, eso lo sabemos por el transgeneracional, sabemos que la madre cuando las mujeres cuando quedan embarazadas reviven los programas emocionales y las carencias emocionales que vivió su madre cuando quedaron embarazadas de ellas. Esto se sustenta biológicamente y orgánicamente por la mitocondria, comparten la misma información que su madre, entonces toda la información que la madre vive se carga automáticamente en la información genética de su hija. Puede ser que ni siquiera sea un programa de miedo de muerte coyuntural, sino que heredado, transgeneracional. Entonces, el aspecto de lo que tiene que ver con el estrés que pueda pasar la madre en el embarazo es uno de los aspectos que más aborda este estudio que yo leí y que lo toma como válido y que lo he visto en otros lados. ¿A dónde quiero ir con esto? No me acuerdo. No, mentira. Yo voy anotando. Yo voy anotando. Bueno, así después si querés, porque si ya voy a entrar por otro lado, si querés hablamos de esto, pero quería dejar en claro eso, que si bien el diagnóstico de TEA no es un diagnóstico que busque marcadores biológicos, ni examen de sangre, nada de eso, sigue siendo trabajar sobre un cuestionario y una exploración clínica, que es potente en algunos casos, pero que en otros casos no. Y que el estudio también indica que muchas cosas, sobre todo en los diagnósticos positivos de TEAs leves, puede que estén dando falsos positivos. Y que más que ser una condición, es una ineficacia a la hora de la crianza, a la hora de la educación, o simplemente, que lo vamos a ver ahora cuando hablemos del TH, que estamos queriendo encasillar a niños en una misma caja, ¿no? Que si bien el diagnóstico de TEA no es un diagnóstico que busque marcadores biológicos, ni examen de sangre, nada de eso, sigue siendo trabajar sobre un cuestionario y una exploración clínica, que es potente en algunos casos, pero que en otros casos no. Y que el estudio también indica que muchas cosas, sobre todo en los diagnósticos positivos de TEAs leves, puede que estén dando falsos positivos. Y que más que ser una condición, es una ineficacia a la hora de la crianza, a la hora de la educación, o simplemente, que lo vamos a ver ahora cuando hablemos del TH, que estamos queriendo encasillar a niños en una misma caja, ¿no? Que si bien el diagnóstico de TEA no es un diagnóstico que busque marcadores biológicos, ni examen de sangre, nada de eso, sigue siendo trabajar sobre un cuestionario y una exploración clínica, que es potente en algunos casos, pero que en otros casos no. Y que el estudio también indica que muchas cosas, sobre todo en los diagnósticos positivos de TEAs leves, puede que estén dando falsos positivos. Y que más que ser una condición, es una ineficacia a la hora de la crianza, a la hora de la educación, o simplemente, que lo vamos a ver ahora cuando hablemos del TH, que estamos queriendo encasillar a niños en una misma caja, ¿no? Sí, es que te tocaste un montón de temas. Voy a intentar de resumirlo. Lo que nosotros tenemos con Fabián es que el diagnóstico de los trastornos neurológicos, TDAH, TDA, no tienen una correlación biológica, no hay correlación biológica.
ninguna. Simplemente se presenta un paciente con una condición neuronal, un trastorno que por lo general, donde más se ve esto es en el autismo, ¿no? Se ve o en los chicos con hiperactividad o algún déficit de atención muy grave, poca capacidad de retención. No hay una correlación biológica, no existe una correlación biológica. No hay. Después, recibimos, nosotros paradójicamente recibimos hasta los 6 años 15 vacunas con 20 dosis distintas. O sea, 15 vacunas con 20 dosis distintas. Estamos hablando que a un niño de 6 años lo pincharon 20 veces. Y en ningún momento a nadie se le cayó la brillante idea, que sí pasa, las doctoras como Chinda Brandolino y Lorena Di Blas y tantas otras, sostienen de que hay una relación directa entre las inoculaciones y la aparición de los trastornos neuronales. De los déficits de atención, que suelen ser todos trastornos emocionales. Entonces nosotros sostenemos de que no hay una correlación, que es así, no hay una correlación biológica para la aparición de estos trastornos. Ahora, la ciencia, y de igual manera, sostiene que hay 5, entre tantas otras, posibilidades o causas, correlaciones biológicas entre la aparición de TDA, TDAH en niños. La primera es alteración de la dopamina. Ahora, ¿por qué se altera la dopamina? El cerebro, la ciencia dice esto, yo lo voy a decir a criollo. El cerebro hace algo que no, hay un trastorno de dopamina, o genera mucha o poca, punto. La primera. Desarrollo del lóbulo prefrontal, lo mismo. Una maduración lenta, retraso madurativo, problemas en la gestación. Predisposición genética, la misma de todo. ¿Por qué te da un ataque al miocardio? ¿Por qué tenés muerte súbita? Ahí tenés predisposición genética. Porque tu tatarabuelo tenía problemas cardíacos, vos lo tenés. No hay relación de vuelta con las 20 inoculaciones hasta los 6 años. Factores durante el embarazo y prematuridad bajo peso. O sea que 3 de las posibles causas del diagnóstico que están atadas con un alambre, causas biológicas, están relacionadas con el periodo de gestación. Relacionado a lo que decías vos, Fabi, recién. Y relacionado a lo que hablamos hace 10 minutos sobre el ácido fólico, que está directamente relacionado con el periodo de gestación en la embarazada. Entonces, están ahí las causas. Volvemos a lo mismo, están ahí. Las causas están ahí. Si vos pones una correlación de cómo... Hay 2 correlaciones que me parece que estaría bueno que hagamos. ¿Cuál es el aumento de autismo a partir de que se pusieron las vacunas como obligatorias? Y todavía el déficit de vitamina D, que también es importante, que después lo quiero abordar. El déficit. ¿Y de dónde sacamos mayormente la vitamina D? Del sol. ¿Y qué es lo que hizo la tecnología en los últimos 30 años? Alejarnos del sol. No solo alejarnos del sol, sino que a las embarazadas se las manda para la casa. Se las manda a guardar. Reposo extremo durante los primeros 3 o 6 meses. Es una locura. Entonces, eso por un lado, me olvidé lo que iba a decir. Eso. Los 2 estudios. Para mí habría que hacer una correlación entre el aumento de los casos de autismo y las inoculaciones. Y el segundo caso de estudio, que está hecho, pero que tendríamos que traer de 2 o 3 fuentes calificadas, cómo aumentó el autismo en función de la cantidad de horas que la tecnología y la televisión ocupó en nuestras vidas. Y en las vidas de nuestros hijos. Porque es directamente proporcional. El hecho de que un padre o una madre tuvieran que salir de eso. Entonces, es así, pero no estamos hablando únicamente de ¿para qué termino con esta? Termino con esto. Sí. Y no te hablo únicamente de las redes sociales, que hoy lo que hizo es profundizar el tema por 1000, multiplicar la gravedad por 1000. Porque cuando la mujer en una casa de familia tuvo que empezar a trabajar, fue hace 35 años, 30, y hace 20 que la mujer está obligada a salir a trabajar. Cuando la mujer sale a trabajar y el marido sale a trabajar, los que pasaron a tener una educación, los que pasaron a educar a los que son preadolescentes y adolescentes hoy, fue la televisión. Y ustedes se fijan, YouTube es contemporáneo, que para los que tengan entre 35 y 40 años se van a sorprender, pero YouTube es contemporáneo a la infancia de nuestros hijos, que hoy tienen entre 15 y 18 años. ¿Cuántos chicos escucharon cuántos chicos hoy entre 15, entre 12 y 17 y 18 años que hablan en neutro? En neutro. Eso es porque reemplazó
esta nueva cultura social reemplazó la bicicleta, reemplazó el potrero, reemplazó la calle con una pantalla de televisión, programas en neutro y YouTube. Entonces, me parecería muy interesante hacer una correlación entre esos dos, ¿no, Fabi? El aumento de inoculaciones que recibimos y el caso del aumento de trastornos neurológicos y el tiempo de utilización de la tecnología desde un televisor sencillo hasta un dispositivo y el aumento del trastorno. Perdón, Fabi, si no me olvido. Ahí, no, está bien. Yo también empiezo a aparecer cosas y yo, a diferencia de vos, no anoto. Entonces, me agarran los arrebatos. Yo comparto con eso, yo sumo a eso que si bien entiendo como un agente potenciador el tema del encierro, lo voy a decir así, del encierro de la embarazada en su hogar, ¿tá? También entiendo que la mayoría de las embarazadas, porque los años que ha habido un aumento exponencial, que son 30 años, estamos hablando que hoy se habla que a ver que lo tengo acá, un niño cada 100 habitantes a nivel mundial, o sea, estamos hablando de que eso es el 10% de la población, ¿no? Si yo no me equivoco, sí, ¿no? Si uno cada 100. ¿Y cuántos somos? ¿6.000 billones? No importa. El 1.000 billones. Perdón, es el 1% de la población. El 1% es 1%, ¿no? 1%. Si el 1%, sí. A nivel global, estamos hablando de que si somos 8.000 millones, estamos hablando que hay 80 millones de personas en el mundo autistas. Y más o menos. Más o menos. Pero ese aumento, que antes era uno en 10.000, creo, ese aumento, lo leí en el estudio, pero no lo tengo ahora, alguien me va a corregir, o si no, chequenlo. O sea, la diferencia es enorme, se dio en un periodo de 30 a 35 años. Claro. ¿Por qué lo traigo esto? Porque fue que vos dijiste el tema de la salida a trabajar de las madres. Y para mí no es menor que, si bien entiendo que uno de los factores de riesgo es el encierro de la madre en la casa, también la madre, cuando quedaba embarazada, no salía a trabajar, salía a hacer mandado, a barrer la vereda, a conversar con el vecino, a caminar, la hacían caminar. Vos veías a la embarazada, salían a caminar todos los días. Andá a caminar, te decían. Salía a caminar, salía a tomar aire. Entonces, el aumento del impacto de la tecnología y las pantallas en los seres humanos, pensando pura y exclusivamente en el embarazo, ¿no? El aumento de la interacción con la tecnología y las pantallas. Ni que hablar todo el tema del Wi-Fi, Bluetooth, todas esas ondas que hasta el día de hoy hay pocos estudios serios pocos estudios avalados porque no conviene, que demuestran que el Wi-Fi, o sea, hay estudios, por ejemplo, que yo he leído, que uno de los problemas que estamos teniendo es que las aves y las abejas están perdiendo su instinto de ubicación a raíz del Wi-Fi, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero más allá de eso, el aumento de la tecnología, del impacto tecnológico, la salida a trabajar de forma imperiosa, el estrés, lo que implica trabajar embarazada, todo lo que implica y lo que debe saber, lo que sabemos, lo que acompañamos embarazo y las mujeres, obviamente, todo el desequilibrio hormonal que se genera, emociones que son difíciles de controlar por parte de las mujeres, sin embargo tienen que exponerse al trabajo como cualquier persona, y en algunos trabajos son trabajos de estrés o trabajos en donde son realmente no lo debería estar haciendo por lo menos una embarazada. El tema de la alimentación que estamos teniendo hoy en día, lejos está de una alimentación natural, el aire que respiramos, no solo las pantallas, sino lo que consumimos en las pantallas, son todos aspectos, la falta de vitamina D, son todos aspectos que me parece que en conjunto, que es lo que yo siempre digo, estamos viviendo en un sistema en donde son tantos los factores que perjudican el natural vivir del ser humano, que es muy difícil echarle la culpa a uno.
Entonces, yo pongo, por ejemplo, puse recién ahora el caso de lo que dice Hammer acerca del autismo, de por dónde viene la cosa. Pero Hammer deja claro algo muy importante. Toda su teoría se basa en situaciones en donde no haya habido contaminación o toxicidad. Claro. Entonces, si yo estoy viviendo en un mundo en donde hoy en día es natural estar contaminado por el aire, por lo que comemos, por el Wi-Fi, también la teoría de Hammer deja de ser eficaz si obviamos este factor de contaminante, ¿no? Sí, pero aparte, vos dijiste algo claro. ¿Vos cómo calentás la comida cuando estás apurado? En el horno. No usas microondas. No, tengo microondas porque cuando no estoy yo, para que los gurises no usen. Pero si estoy yo. Se utiliza el microondas. Sí, se utiliza. Yo en mi casa lo único que hago es calentar el café con leche. Es lo único que hago. Pues el resto cocino todo y caliento todo en el horno. Un microondas genera, que tiene radiofrecuencia no ionizante, genera entre 1.8 y 2.4 GHz de frecuencia, ¿no? Entre 700 y 1200 watts aproximadamente. Una antena 5G tiene un rango, depende de la cantidad de repetidores que tenga, tiene un rango que puede ir desde los 3.5 hasta los 45 GHz. Claro. Entonces, esta torre, ¿no? Esta torre, depende de la cantidad de repetidores que tenga, que puede llegar a tener hasta 45 GHz, puede tener entre 3 a 12 sectores. O sea que cada uno de estos sectores puede llegar a tener cada uno de estos sectores puede generar que son componentes de 2 o 3 antenas. Cada uno de estos sectores puede llegar a generar hasta 45 GHz. Y una antena promedio tiene de 3 a 12 sectores. O sea, es una locura. Entonces nosotros calentamos la comida. No recuerdo exactamente un teléfono celular y un Wi-Fi. Yo acá tengo el router acá nomás de mi casa. Lo tengo acá. Ni hablar de esta porquería que tenemos pegada a 7x24. Entonces, ni hablar de que esta porquería que tenemos pegada a 7x24, cuando no está conectada, omite una cantidad de gigahercios de radiofrecuencia no ionizante, y cuando está enchufada, lo multiplica por 1000. Por 1000. Y cuando está funcionando, mucho más todavía, ¿no? Una llamada, Entonces, no solamente que puede ser un factor determinante lo que comemos, sino de qué manera procesamos lo que comemos y qué tanto en exposición estamos a la radiofrecuencia. Puede ser ese también otro factor determinante, pero claro que sí. Ni hablar de que la televisión de tubo catódico es otra porquería más que emitía radiofrecuencias no ionizantes de mucho menor rango de frecuencia. Yéndolo, bueno, te quería comentar que, ¿te acuerdas que te decían que no usaras Bluetooth? Porque el Bluetooth también generaba problemas. Yo no usaba Bluetooth, usaba auriculares de cable. Cambié el teléfono porque esto es la obsolencia programada, ya el teléfono era el auto de los Picapiedra. Sí. Y vos sabés que no me di cuenta cuando lo compré. Lo compré y cuando voy a poner los auriculares ya viene solo para usar auriculares solo con Bluetooth. No tengo posibilidad de usar cable en el celular. Los teléfonos nuevos están viniendo ya sin Bluetooth. Pero tengo un dato para el Bluetooth. También es radiofrecuencia, también opera con radiofrecuencia no ionizante y también está en el mismo rango que un horno microondas. Entre 1.5 y 2.4 GHz. O sea que vos fijate, lo que necesita el horno, que tiene una estructura especial, no recuerdo cómo son las placas de amianto que recubren la parte del horno, para mantener eso contenido, porque, a ver... Si no sería un daño tremendo. O sea, cocina, calienta algo desde adentro. La microonda lo que hace es se mete en la estructura molecular de lo que vos le metés adentro. La rompe. De lo de más denso de lo de menos denso a lo más denso. Y lo que hace es, vos por eso es muy común de que cuando vos calentás en una taza, que es para microondas, el líquido adentro está caliente, pero la taza está 3 veces más caliente que el líquido que está adentro. Sí.
porque está calentando el líquido desde dentro y la tasa desde la estructura molecular hace que eso vibre a una velocidad que es una estupidez. O sea, 2.4, para el que no haya estudiado de frecuencia, 2.4 GHz de vibración en la estructura molecular de algo es una estupidez. Flash puede viajar a 50 dimensiones paralelas, para lo que nos gustan los cómics, a esa velocidad. No, es impresionante.